Bueno, qué capítulo más singular, de hecho. Estuvo bonito. ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, me parece realmente que fue muy bonito, agradable. Y siempre uno se emociona. Sí, al final es una gran emoción. Inclusive con un cierre muy poético. Podría decirse. Bastante... Sí, hay poemas hasta el final. Sí, hay poemas. Y salen poetas también aquí, ¿verdad? Es toda una experiencia, la verdad, porque, bueno, a mí me parece una experiencia porque aquí hemos hablado de todo, desde la sociología de la muerte, historia, cultura, qué sé yo, hasta hablamos del sapo, ¿verdad? El sapo de Sonora, o sea, son datos que aquí logran converger, quizás otros los anda como dispersos, pero los viene ordenando y ya se ve que Sí, al final es parte del todo. Y bueno, aprovecho, ya que él habla del sapo de Sonora. Bueno, quiero recordarles que nosotros no hacemos ninguna invitación a que usted vaya y consuma algún tipo de enteógenos o sustancias alucinógenas. Sin embargo, vuelvo a decirlo, nuestra responsabilidad documentarnos al respecto. Pero si usted decide consumirlos, es bajo su propia responsabilidad correcto. y eh, es un viaje que cada quien decide. Que no nos vayan a echar la culpa. ¿Va? Cabal, Sí, sí. ahí no cuentan nomás la experiencia. Ahí la mandan por correo. Cabal. Ok, entonces comenzamos. Bienvenidos al capítulo 11 de Proyecto Chachalaca. En este capítulo titulado La cultura de la muerte, parte 2, nos encontramos nuevamente con la Universidad Popular. Me acompaña aquí bueno, no sé si decir estudio o esto, pero donde solemos grabar, es Leonel Palomo y Joel Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, Amaru. Qué gusto, la verdad, de volver a reencontrarnos. Y es uno de los temas de los que vamos a hablar ahora. Es el reencuentro y cómo esto forma parte de la cultura de la muerte, el recuerdo de la memoria. Y aquí estamos en este momento precisamente para hablar, para conversar, para dialogar, para escucharnos y fortalecer los pensamientos. Un gusto enorme, la verdad, de volver a estar aquí y poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Joel. ¿Y qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, feliz también, al igual que Joel, de estar acá compartiendo otra vez. Me gusta que el esfuerzo es constante, hay constancia y eso es un muy buen indicador. Se está produciendo y he estado compartiendo con algunas personas los links y he escuchado muy buenos comentarios. De hecho, quiero aprovechar para mandar un mensaje a Marvins, que es un estudiante que yo tengo, que se ha interesado mucho y ha estado siguiendo de cerca los podcasts. Entonces, saludos Marvin. Ok, ok. Bueno, sí, la verdad es que tratamos de mantenernos cada jueves, estar sacando un capítulo. Hasta el momento, en estos 11 capítulos, cada jueves hemos estado compartiéndolo. Se hace difícil a veces, pero sí, con mucho gusto que los tenemos preparados para ustedes. ¿Pudiste escuchar el capítulo pasado, Leonel? Si pude. ¿Qué te pareció? Todo estuvo genial, me parece genial todo lo que se vació ahí, la conversación, los elementos. Es un tema que es de cierta manera un poco censurado en nuestra sociedad, nos da miedo Es hablar de la difícil muerte. hablar de la muerte, sí, Sí, correcto. está casi que prohibido ya hablar de la muerte, pero como lo mencionaba Joel en esa participación, que el que ama la vida tiene que amar a la muerte, porque son dos cosas que no se pueden separar, ¿va? Vida y muerte están juntas, y el amor a la vida es el amor a la muerte, y creo que hablar de ello es destapar muchas ollas, ¿verdad? Que están prohibidas. Sí, decir eso, fíjate, que bien, bien complicado. El amor a la vida es el amor a la muerte también. Quizá uno está acostumbrado al hecho de decir, ok, me gusta la vida, amo vivir, pero amar la muerte quizás es un tema bien radical. En ese aspecto, quizás la mayor aproximación que yo puedo hacer en torno al tema es verla como el adorno al final del recorrido, ¿no? Al final de la vida. Pero bueno, el capítulo anterior fue bastante introspectivo respecto al tema de la muerte. Fue quizás una reflexión que más de alguna vez todos hemos realizado sobre si estamos viviendo una vida para nosotros y somos felices en ella o si estamos viviendo una vida para cumplir los sueños de alguien más. Y en ese sentido vamos perdiendo nuestra propia vida. ¿Y tú, Joel, qué te pareció el capítulo anterior? Me parece que es muy reflexivo, la verdad, y es que, como ya ambos dicen, es un tema censurado por la sensibilidad que genera. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué es que le tenemos miedo a pensar a la muerte? Es porque no hemos vivido con profundidad la vida, no la hemos amado en el sentido profundo. Y creo que es necesario que nos replanteamos la vida desde el sentido
que nos corresponde y tenemos la libertad de marcar un destino, de hacer transformaciones, de cambiar las cosas, y esa es la mejor motivación para amar precisamente los momentos que tenemos y amar profundamente los sueños en los que también creemos. Sí, de hecho hablaba con un amigo esta semana, saludos a Carlos, hablaba con él y le comentaba porque a razón de estos capítulos de la cultura de la muerte me ha dado la tarea de estar leyendo, de estar buscando información, y después de estar, digamos que leyendo algunos textos, llegué a la conclusión de que sí, retomemos esa frase de que es bueno pensar por lo menos una vez al día en la muerte de uno, en la muerte de los otros. Dentro de esa misma visión, tal vez darnos cuenta de que esos problemas que a veces sentimos que son inmensos, realmente no tienen tanta importancia, si al final son temporales, van a pasar. ¿Y qué es más importante que la vida de uno? Y en ese sentido también la muerte es la finalidad de este viaje. Entonces uno dice, ¿para qué voy a perder el tiempo sufriendo por algo que tal vez va a pasar en un par de días, tal vez va a pasar en un par de semanas? Al final de cuentas es bueno reflexionar en el aspecto de que si alguien va a fallecer de tus seres queridos, hoy que está vivo tenés que aprovechar para abrazarlo y para valorar realmente que está ahí, ¿no? Entonces, comenzamos. Vamos a hablar sobre las costumbres y los rituales. Esto, en el fondo, sigue siendo todavía un enigma, pero como algo necesario. Por ejemplo, en el ritual del entierro y del proceso fúnebre, comenzamos el duelo con este proceso. Sí, bueno, son varios elementos los que hablaste para introducir los diferentes momentos en el que nosotros contemplamos la muerte. Y sobre estos tiempos está la concepción que tenemos y se va asimilando en esta idea del duelo, que es la condición de aceptar, asimilar y comprender el deceso, comprender la muerte, y que no es algo sencillo y depende del contexto. Porque puede ser que un evento traumático repercuta tanto en nuestra concepción que lo neguemos hasta el punto de no reconocer la muerte. Y más en una sociedad tan violenta como es la sociedad salvadoreña, la sociedad centroamericana, y que no es algo novedoso, no es de los últimos 20 años, 40 años, sino que es una historia ensangrentada totalmente. Y la muerte también es sinónimo de violencia. Y también la violencia nos tiene que hacer replantear esto del duelo, porque somos un país, o mejor dicho, una sociedad, para decirlo en un término más profundo, que no ha tenido tiempo de hacer un duelo histórico. De hecho, fíjate que hablando de esto en el capítulo 9, sobre el teatro salvadoreño, había algo bien interesante. Y es que nuestra cultura, nuestra historia, no nos vayamos tan lejos, quedémonos en 1824 hasta la fecha, hemos vivido épocas de violencia. Tenemos una cultura basada en un violento y un violentado. Tenemos, por ejemplo, de 1824 al 39 tuvimos las guerras centroamericanas, tuvimos el levantamiento en 1833 de Anastasio Aquino, en 1846 tuvimos otro levantamiento, después continuamos en 1880 con las reformas de Saldívar, que lleva a generar este nuevo grupo social conocido como los marginales. Bueno, y entre ese periodo siempre hay levantamientos, hay efervescencia social. Llegamos a 1932 y todos sabemos lo que pasó con el tío Maximiliano. Después llegamos a ese periodo, del 1932 hasta el 44, 1944 tenemos el periodo del Martinato. Posterior de eso, que los gobiernos militares, que llevó a la guerra, y después tenemos el periodo de la posguerra. Entonces nuestra cultura, nuestra historia, está basada en violencia. Y pues eso marca también el sentido de identidad, ¿no? Y ese propio tema de la violencia o la muerte dentro de la violencia da un sentido más trágico a este aspecto. Por eso pienso yo, que tal vez muchos deciden no hablar de este tema. Sí, porque la concepción que tenemos ordinariamente de la muerte es como el golpe que recibimos como víctimas históricas. Imagínate, Amaro, imagínate, Leonel, pensar en la historia de El Salvador es pensar en tantas masacres. Todas las masacres del conflicto armado y masacres silenciadas. Y ahí es donde vamos al problema del duelo. Cuando ni siquiera se ha permitido llorar dignamente a los muertos, a los cuales ni siquiera los nombramos. Porque se ha prohibido también mencionarlos, recordarlos, porque eso ya es sinónimo de odio, dicen algunos. Por eso el valor profundo de comprender la muerte es de comprender la memoria. Y ese es el ancla con el que nosotros abordamos esta temática, porque fundamentalmente en la memoria es que la muerte se complejiza más
y en esa medida que se complejiza más, la comprendemos más y le damos más sentido a la muerte, a las causas, y comprender exactamente lo que ya decías, que hay una historia de oprimidos, opresores, víctimas, victimarios, y en la cual se repite siempre ese protagonismo trágico de la violencia. Correcto. Bueno, regresando, ¿verdad?, a esto de las costumbres, tenemos el proceso fúnebre y tenemos el proceso de entierro. Exactamente. Primero nos encontramos con el suceso, la eventualidad, y hay que ser seres sociales. ¿Y qué es lo que sigue después del deceso? Bueno, pensar en el rito funerario, en el velorio. De una manera general, de una manera sociológica, el ser humano es un ser tan interesante y tan complejo que se reúne para ver a sus muertos, para recordarlos. Y hacíamos un pequeño parangón en la exposición pasada sobre el hombre neandertal que fue capaz de enterrar a sus muertos. Y pues lo traigo ahora también en cuenta porque es interesante el ser humano que le dota de un valor y se congrega. Se congregan todas las edades, desde los pequeños que empiezan a asimilar la muerte hasta los viejos que ya la sienten cercana. Es un intercambio cultural ahí adentro. El pequeño se nutre de la concepción de la muerte del viejo y el viejo teme por su vida porque está más cerca biológicamente de llegar al deceso. Entonces, el acto funeral yo lo abarco en este diálogo desde un plano más sociológico, no desde la particularidad, sino desde la generalidad. Porque aquí encontramos un montón de elementos e inclusive lo podemos catalogar como una fiesta, pero no una fiesta a la que estamos acostumbrados de celebrar y de sentirnos felices porque se murió, no, sino de llorar. Y es que es interesante porque en una sociedad con tanto dolor nos encontramos con diferentes épocas del tiempo en las que es un mar de llanto, y a veces son precisamente los actos funerarios, cuando va a haber un velorio donde todas las personas sienten ese mismo dolor, lo recuerdan el dolor, y parece que no solamente es un recuerdo específico de una muerte que nos entraña, sino de las miles de muertes que nos entrañan, y hay todo un contenido para vaciar esas emociones, para llorar y para sentirnos abrazados por la vida en frente de la muerte. ¿Qué ritos se practican en El Salvador, en Centroamérica? Bueno, hay una gran variedad y tiene que ver mucho las concepciones religiosas, porque desde mi panorama como religioso católico, lo veo distinto como religioso evangélico o de cualquier otra índole religiosa. Y es que el rito está condicionado por la manera de pensar ideológica y teológicamente. Ya lo hacíamos en un pequeño análisis sobre las tradiciones prehispánicas, el rito, inclusive hablar de las urnas funerarias, ponerlos en posición fetal, el mismo lugar donde se hará el entierro. En algunos casos, bueno, solo para citar un ejemplo, uno de los restos más antiguos óseos de seres humanos en Mesoamérica fue un depósito de un cuerpo en una cueva. Ya esto nos da un sentido ritual. Entonces, en el acto funerario existen congregaciones, existen reuniones y nosotros la adecuamos. Aquí en el país, tantas manifestaciones que hay de los rituales, no hay una norma, un reglamento, qué es lo que se tiene que hacer exactamente. Claro, hay principios. Creo que todos recordarán que en un ritual de funerarias siempre va a estar el café, o siempre va a estar el pan. Es correcto. O siempre va a estar el diálogo, que es algo que siempre está, la gente habla. Y no solamente habla del que se murió, sino que habla de los que están vivos. Y empieza a haber una gran algarabía de temas, una gran cháchara, como dicen ahí. Y en esta conversación que se entraña dentro del recuerdo, pues aparecen diferentes elementos, concepciones, ideas y también valores. Lo que es bueno, lo que es malo, lo que entrañamos, lo que desechamos, porque cuando hay un funeral no se dice lo malo de... Eso te iba a decir, que uno del que muere. Este tipo de actividades, en el velorio, uno siempre va a escuchar, uno nunca habla mal del muerto. Sí, somos bastante modestos al momento de honrar al que muere. Y pues son herencias. O sea, no es algo que ya nos inventamos, es algo que venimos analizando a lo largo del tiempo. Y es por lo mismo el respeto a la muerte. Y
Es interesante que por un lado somos respetuosos de la muerte y por otro somos profanos, porque nos gusta desafiar la muerte. La andamos buscando más cuando somos jóvenes. Sí, uno no termina de medirse a esa edad. Fíjate que me gustaría de hacer un pequeño paréntesis y hacer una pequeña comparativa con algo que tú dijiste en este capítulo y el capítulo anterior, que es una fiesta. El velorio es de alguna manera o de otra forma dicha es una fiesta, pero es una fiesta, digamos que más cerrada, más íntima, más sobria. En cambio, cuando se va a enflorar en la fecha del 2 de noviembre, es una fiesta de colores, porque prácticamente está la tumba y se adorna totalmente, como que se le manifestara vida, como que se fuese a visitar a un familiar que se tiene mucho tiempo de no verlo. Entonces, son como dos fiestas contrastantes. El inicio de la muerte y la celebración del recuerdo todos los años. Bien interesante, adelante. Algo que suele acompañar a los velorios son las bebidas, claramente. En algunos casos el guaro, ya dijimos el café, y eso depende de sus contextos, pero también las fotografías. Quizás resalto la fotografía porque ahora con la era digital la fotografía es algo abundante. Todos los días tomamos fotos, nos enviamos fotos, etc. Pero cuando nosotros tratamos de recordar aquellos funerales en los que estuvimos cuando no estaban esas cámaras digitales, podemos recordar la impresión que nos da la fotografía y de tener siempre la fotografía del ser que hemos perdido. Y es que no solamente es el material de la celulosa que compone una fotografía, sino que es un símbolo también, símbolo del recuerdo. Bueno, y de ahí llega, después del velorio, al día siguiente o a los días siguientes, llega el entierro. El entierro que, dependiendo de la zona en la que vivamos y de las costumbres del lugar, se manifiesta de forma diferente. En el pueblo de mi abuela todavía se hacían los velorios en casa, pero al día siguiente se llevaba digamos que en un carro, y todos iban en procesión detrás del vehículo. Pero ¿qué otras costumbres conoces de este cortejo? Bueno, en lo personal se me vino a la mente el proceso de mi bisabuelo cuando falleció. A él lo llevan a la iglesia y está el elemento del incienso. A él le ponen incienso y ahí es donde vemos el elemento sincrético por el saumerio, utilizar las plantas para poder ahuyentar ciertos aspectos o entes, y después el traslado hacia el cementerio, que siempre son caravanas las que se hacen cuando muere alguien, y donde también encontramos componentes sociológicos y económicos, y es un tema que vamos a introducir, no sé si ahorita o después, pero que en los cementerios nos damos cuenta de las grandes desigualdades sociales y económicas. Ahí nos damos cuenta quién fue el rico del pueblo y que su tumba está destinada a perdurar por años, y quién es el que no debe ser conocido. El que sí aquí vivió, pero bueno, dentro de unos pocos años de todos modos lo van a trasladar a un osario, o le van a quitar los huesos, o la tumba sin nombre, etc. Y es que ni siquiera los cementerios se escapan de la comprensión sociológica de las desigualdades sociales que están en la vida. ¿Qué opinas vos, Leonel? Bueno, hablar de la muerte para mí es un tema que tiene que ver con tu cultura y por ende influenciado por la geografía. No es igual como se entiende la muerte como lo entendían los egipcios, por ejemplo, que para sus faraones construían esas grandes tumbas que todavía subsisten, grandes obras arquitectónicas, como lo hacían los chinos, por ejemplo, que le construían miles de estatuillas de barro y carruajes y todo, y enterraban a los caballos junto al emperador para que lo acompañaran, ¿verdad? Siempre se tenía esa visión como que con lo que fueras enterrado iba a estar acompañándote en la otra vida. Ajá, entonces, pero eso tiene que ver con la noción, ¿qué es la muerte entonces? Para la cultura europea la muerte es un fin, y vos, y influenciada por el cristianismo, tenés dos paraderos, el cielo o el infierno. Al cielo van los que se portaron bien, y al infierno los pecadores. Pero en las culturas prehispánicas la muerte no era tan trágica, ya era una especie de trascendencia, pero siempre existe el temor a la muerte porque muchas formas de llegar a la muerte son, como ustedes lo explicaban, por vía de la violencia, y eso genera un trauma, una huella. Decía Sócrates que lo que más tenemos que cuidar y pulir es nuestra mente, porque está la incertidumbre de qué te pasa cuando morís. Si acaso o si quedas en un sueño permanente, o si vas a un lugar, lo único que te llevas es tu mente, tus recuerdos, tus pensamientos. Tu cuerpo no te acompaña ya. Por ende, él insistía en que había que pulir nuestra mente. Ahora, hay muchos rituales alrededor de la muerte. Por ejemplo,
Y a propósito de lo que ustedes mencionaban, hay un dicho que yo me aprendí en una vela, por cierto, que me decía un señor, es que ya ves que al cuche cuando está vivo nadie lo quiere, pero ya muerto es bien rico, me decía. Él lo hacía en alegoría porque llegaron personas al velorio a llorar, a quejarse, pero en vida nunca simpatizaron con el difunto. Lo que él me quiso decir es, mira, o sea, cuando uno está vivo, pero ya muerto, todo el mundo llega a tu velorio. Ya, y así es la sabiduría popular cruda. No solo el hecho de naipear, yo he visto de que debajo de los ataúdes ponen agua, ya como que para la selva del difunto. También ponen comida. Comida, si ha sido una muerte trágica, ustedes van por las carreteras y ven que allá hay cruces donde fue un accidente de tránsito, por ejemplo. Si fue, llega, la tradición católica dice que llegas a levantar el alma. Mi abuela participaba de eso y me comenta de que la guardia mató a un chamaco allá en su cantón, en una quebrada lo dejaron. Entonces ellos fueron después a levantar el alma para que no quedara ahí, no anduviera asustando a la gente que pasara por esa quebrada, que no quedara penando, pues. Entonces van y le hacen un ritual. Luego vienen los novenarios para que se les reza 9 días por 9 años en esa fecha. Lo que yo, de las costumbres más interesantes, por ejemplo, la yota en miel, las parrandas, que es algo de lo que yo participaba allá en mi comunidad. Las parrandas, eso es como lo que... ¿Qué son las parrandas? Porque yo la única parranda que conozco son, bueno, dos definiciones de parranda. La parranda de irse de juerga. Y la otra parranda que yo conozco que se daba en el básico, en educación básica, que hay que darle parranda a este bicho y le dan de golpe. Efectivamente hace referencia a la primera definición. Okay. Lo que hace allá en el campo la gente es que un día antes del Día de Muertos, o sea, el 1 de noviembre, en la noche, se reúnen los hombres y con la guitarra y los violines y todo, y se van a cantar serenata. Ellos le llaman hacer parranda. Porque en el trayecto se andan tomando guaro, ahí andan tomando chaparro. Y entonces llega, hace la serenata y a cambio le sacan ayote en miel o tamales pisquema. En algunas casas, en muchas, lo que le dicen es dejen de hacer bulla, vayan a dormir. ¿Va? O ahora que hay... ¿En qué pueblo me dijiste que es? Eso es en Usulután. Se celebran las parrandas todavía. Qué interesante. Es de ir, fíjate, porque suena sí. Algo que tenemos que vivir todos los salvadoreños. Sí, pero se dan fenómenos, por ejemplo, ahora con la gran cantidad de personas que son evangélicas, obviamente renuncian a todo ese tipo de prácticas. Ya uno ya sabe que a esa casa no va a ir a tocar serenata. Pero en especial uno llega si hay señoritas, si hay muchachas, pues. Entonces de ahí se aprovecha y el siguiente día ya se va para el cementerio. Mi abuela elabora, bueno, Joel conoce a mi abuela. Es una tradición de familia elaborar unos alfajores que son como payasitos, unas recetas a base de maíz y miel de atado. Y los iba a vender siempre, o ya no puede, pero los iba a vender siempre el 2 de noviembre al cementerio. Los hacía en Tusa y todo, y hacía venta loca, pues, porque solo ahí. Otras tradiciones, por ejemplo, ese día las flores que han venido mutando de ser naturales a ser plastificadas, pero que no pierde su enfoque. También es un día de mucho alcoholismo, hay que decirlo. Bueno, por lo menos yo que vengo del campo, ese día se aprovechaba para ponerte hasta el cereguete, ¿o? Como dicen allá. El cereguete. Sí, o sea, la gente va subiendo en la mañana ya a explorar y en la tarde vienen arrastrándose. Ya, a los que logran bajar, otros hasta el siguiente día porque se quedan fondeados ahí en el cementerio. Es decir, está como la descripción teórica, por ejemplo, de las costumbres, pero cómo lo vive el pueblo es otro asunto. Porque, por ejemplo, una narración teórica no le imprime la pasión que le pone el pueblo cuando está celebrando a sus muertos, cuando los está recordando, porque te evoca, ay, puya, tan platicón que era, ¿va? Y la gente se empieza a hablar de él. Y el otro asunto es biológicamente en qué momento morir, porque, bueno, ya se ha demostrado de que no es únicamente el cese de tu actividad biológica, vos seguís escuchando, seguramente estás en la vela y estás escuchando. Vas al cementerio, han habido casos de gente que la han enterrado viva, pues, sí. Que, es uno de mis mayores que aparentemente biológicamente había muerto y estuvo y se lo llevaron y lo enterraron y allá resultó que no estaba muerto, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las costumbres que yo he podido ver. Y algo otras que he podido leer, por ejemplo, que en México la gente se va con toda su familia, llevan sus botellas de guaro, llevan la comida, las flores, los cigarros, el tabaco, y ahí están departiendo en familia, ¿va? Acompañando. Sí, de hecho, fíjate que en algunas, bueno, en el capítulo anterior hablábamos de la costumbre de Juan Carlos, es en el capítulo 10,
Y él comenta que se reunía se reúnen en familia, es una cosa de música, es una cosa de alegría, de la memoria, de los seres que ya no están, ¿verdad? De la familia. Fíjate que es como que, vuelvo a decirlo, es como ir a visitar a un familiar. Podemos decir que durante todo el año, en la memoria, nuestros muertos nos acompañan. Lo que nos decían, lo que vivimos, ese recuerdo de pronto cuando tú cruzas una puerta y solía estar ese ser querido que ya no está. Entonces empiezas a recordar, de pronto hay consejos, de pronto hay palabras, hay peleas incluso, porque aunque del muerto nunca se dice lo malo, en la memoria también quedan las cosas que tal vez no fueron tan buenas, o las cosas que fueron, digamos que difíciles de vivir, pero que de alguna u otra manera tú ya empiezas a ver con otros ojos. Por ejemplo, yo con mi padre, hoy que ya no está, murió el año pasado, el 3 de septiembre, me pongo a pensar, ¿verdad? Que hasta las peleas eran cosas que disfrutaba con él, porque peleábamos y en el momento ya estábamos, mira, íbamos a ir a comprar pupusa, sí, porque si no, no vamos a comer nada. Entonces era una cosa como de convivencia. Yo ya el último año que él estuvo vivo, yo fui pensando en que él ya estaba mayor, no iba a estar mucho tiempo conmigo. No sé, uno tal vez presiente. Y traté de ir como tratando de bajarle la velocidad a los caballos que uno trae cuando pienso, está joven. Y traté de relajarme respecto a algunas peleas o algunas diferencias que traían, porque todos tenemos diferencias con los seres queridos. Entre más se quiere una persona, muchas veces más diferencias se suele tener. Creo que quizás esa es una de las cosas, Leonel, que pensar en la muerte me ha dado, poder enfocarme en lo realmente importante respecto a esos temas, porque hay gente que de pronto se pelea por una estupidez y no se vuelven a hablar por el fallecimiento de estas personas y de pronto llega el velorio, se queda un arrepentimiento, una cosa que tú dices, lo hubiera dicho en vida, ¿por qué no lo dije? Es mejor en vida tratar de hacer las paces con esa persona, pienso yo. Claro, esa es una de las lecciones que te deja la muerte, ¿va? Ya ves que la muerte aprendemos muchísimo, nos aporta mucho para nuestro proceso humano, ¿va? Y bueno, en una sociedad capitalista, ¿cómo se entiende la muerte, va? Porque en una sociedad capitalista nuestra vida sirve en la medida en la que producís. Sos productivo y generás y acumulás riqueza para el capitalista, ¿va? Entonces esa dinámica te hace pensar de que nunca vas a morir. Es decir, vos tenés que acumular propiedades, acumular y trabajar y ser productivo porque posiblemente tenés una esperanza de vida de 80 años, falta mucho, hay que trabajar. Pero en realidad la muerte podría llegar a cualquier momento. En cualquier momento. ¿Me entendés? Así es. Si tenemos presente que puede llegar en cualquier momento, no tiene sentido aferrarse, por ejemplo, a la acumulación. Entonces, esa también es la actividad económica y productiva del modelo social. Impregna y permea nuestra definición o nuestra identidad hacia la muerte. Eso es inevitable, pero en realidad todo es pasajero y todo es transitorio. Sí. De hecho, estaba viendo hace poco en Marketplace. Yo a veces me pongo a ver en Marketplace, en estas tiendas en línea, tal vez de pronto alguna curiosidad o algo que necesitara, pero no lo sabía, porque puede pasar. Estaba viendo que estaban vendiendo nichos en el cementerio de los ilustres. O sea, ahí está todavía el cuerpo, ahí está el cadáver de tal vez un familiar. Pero ha pasado tantas generaciones, tal vez pienso, y están tan desvinculados de su propia historia que lo ven solo como una propiedad que pueden vender. Y me da, no sé si decir una gran tristeza o decir que tal vez la sociedad se está transformando en algo que me repugna un poco porque pensar en eso es, no sé, nunca se me habría ocurrido a mí. Pero de hecho, la gente lo dice, ¿va? Que morirse sale caro. Si te quedas endeudado, la familia tiene que incurrir en gastos y es sumamente caro morirse. O sea, se hace lucro pues de la muerte. Sí. Usted durante la pandemia creo que fue, de que dos vendedores de dos funerarias afuera de un hospital peleándose a trompones porque estaban peleándose un cliente pues o sea, querían vender la caja pues. Y hay que ver ahí también la parte del acceso económico. ¿Cuál es el ataúd que más se vende, va? ¿Entendés? Es el más barato, el más accesible, el que puede pagar Juan Pueblo. Y también, por ejemplo, en el cementerio de Santa Tecla, el tema de la desigualdad, ¿va? Una fuerte presencia de símbolos masones. Si vos te vas, tenés que ir también. Es muy bueno ir a los cementerios, porque ahí es una fotografía de la sociedad, ya sea del pueblo
o en nivel macro, ahí hay unos mausoleos increíbles. O sea, realmente está codificado todo el mensaje, ¿va? Habría que indagar la biografía de la persona que ahí está en su resto, ¿va? Por ejemplo, en el cementerio de Nahuizalco, las tumbas de los indígenas son de tierra, pues. O sea, solo se ve, está la cruz ahí de madera y un puñito de tierra. Y luego vas a ver los mausoleos enormes, basta. Puya, con luz, con acabados, con... la gente llega ahí el día de muerto y ya está ahí el techo para que metan sus sillas, cuelgan una hamaca, en fin, ¿verdad? Yo creo que ese aire acondicionado de tener. Creo que en México había visto esa costumbre que hasta aire acondicionados habían Hasta puesto. wifi le ponen En Ciudad Juárez. los narcos. Pero bueno, cada quien al final, ¿verdad? Y por desgracia al final también es una forma de remarcar las diferencias sociales. Porque vamos a ver en el cementerio de los ilustres aquí en San Salvador, vas a ver unas tumbas enormes, unas tumbas de expresidentes. De hecho hay tour, para quien le interesa. A veces suelen hacer tour de personalidades en el necroturismo. Y pues es una experiencia interesante. Vas conociendo la historia a través de los mausoleos, vas conociendo la historia a través de la memoria de estas personas que fueron parte de El Salvador. Pero al final de cuentas también se puede ver que hay mucha gente que vivió en El Salvador y que no va a ser recordada. Es correcto. Bueno, con esta preciosa idea que ya mencionan, hay que analizar los cementerios. Hay que analizarlos muy bien y tener mucho cuidado al momento de hacerlo. Hablo en el aspecto que para conocer un pueblo, su forma de pensar, su forma de celebrar, pues hay que visitar los cementerios. Por ejemplo, cuando vamos a los cementerios de pueblo, nos vamos a encontrar siempre las pachitas de guaro allí. Por todos lados. Por todos lados, porque es un lugar idóneo para ir a chupar, ¿va? También te encontrás condones ahí. O sea, se ve que la gente llega a parearse a esa zona. Pues sí, un lugar idóneo, ahí que ahí está la palabra, ¿va? Porque la mayoría pues piensa de que es un lugar donde solo hay muertos y ya nos vamos y adiós, ¿va? Pero no, es un lugar tan interesante en el que podemos encontrarnos hasta nosotros mismos, ¿va? De repente ves que ahí dice, ¿va?, que se murió un tal Joel Flores ahí en Ana, yo no sé qué. Entonces vemos esas correspondencias. Yo algo que me parece interesante es que cuando estaba pequeño me gustaba ir por todas las tumbas y ver en qué año morían, en qué año nacían y a qué edad habían fallecido, ¿va? Y como que nos entra esa curiosidad de visualizar a las demás personas por medio de sus criptas. Y bueno, que en el caso del cementerio de Santa Tecla, un cementerio que habla sobre esta hacienda que llegó a ser capital Nueva San Salvador y después en la cabecera departamental de La Libertad. Y ahí aparecen, si bien es cierto, el gran puño de mausoleos, pero también aparecen el gran puño de tumbas insignificantes aparentemente. Y aquí es donde encontramos la raíz de la desigualdad social. Walter Benjamin dice que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence, y ese enemigo es el que no ha parado de vencer. Y eso es totalmente cierto, porque así como los faraones mandaron a construir aquellas grandes pirámides de Keops, Kefren y Miserinos para que perduraran por la historia y hablaran sobre el monarca, sobre el rey, sobre el que ostenta el poder, pues no se habla así de todos los que construyeron esas grandes pirámides. No se habla nunca de dónde es que fueron enterrados entonces. No, pues parece que la arena se los tragó. Y de igual manera aquí en nuestro país. Y es que con esto del necroturismo, ya que lo introducís, Amaru, pienso que se rinde culto siempre a al que tiene el mausoleo. Se tiene que recordar y ver lo bonito de la infraestructura y todo lo demás, pero no se miran las manos de quienes hacen eso. Y no hablo solo del arquitecto que pone su apellido, sino de las manos del obrero que la construye, ¿va? Porque cuando vemos un cementerio, pensamos, ahí hay tumbas, pero no vemos el trabajo que hay detrás de eso. ¿Quiénes son los cuidadores de los cementerios? ¿O quiénes son los que se ponen a escarbar? No, hombre, si escarbar un hoyo no es una cuestión sencilla. O los que están ahí mezclando cemento y a los que les toca estar sacando los muertos y todo lo demás. Inclusive con el tema funerario, vemos el acto, ¿va? Vemos la, entre comillas, congregación que se hace, pero no vemos quiénes son los encargados de andar recogiendo los muertos. Y es una plática que tenemos que desarrollar. O sea, ¿cuál es su impresión de la muerte? Yo recuerdo hace algún tiempito, muy breve, conversé con uno de tantas funerarias que llegan cuando se muere alguien, más que todo por una muerte violenta, que llegan de una manera bárbara a negociar con la familia de cuál es la mejor oferta para la caja y los servicios funerarios.
Y pues uno de ellos me decía, no sé, la verdad nosotros ya estamos acostumbrados a esto y nosotros lo vemos tranquilo y casi siempre es un ritual, ¿va? De los que llegan a negociar las cajas que siempre están con su cigarro, ¿va? Hablando, dialogando, como que si ya fuera el funeral mismo, ¿va? Parece que para ellos estar en un funeral ya es la realidad, ya es una cuestión diaria. Y en medio de todo esto encontramos la explotación, encontramos la desigualdad, encontramos la separación. ¿Por qué? Porque trasladamos la carga social, inclusive hasta la muerte. Nos acompaña, ¿va? Toda la vida y nos acompaña también la muerte. Porque ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando encontraron los restos del rey Pacal, por ejemplo, este monarca, no quiero llamarlo rey, la verdad, porque sería otro tipo de concepciones políticas, pero este sujeto importante dentro de la región maya, inclusive su consorte fue encontrada, pues hay que marcar la diferencia, porque pertenecen a otro linaje, está en lo otro. Y ahora trasladándolo al cementerio de los ilustres, pues también tiene que haber una diferenciación de los ilustres, aquellos que tienen que sobresalir por la historia, porque fueron presidentes. Vaya magnífica comparación, ¿va? Que tanto lujo engloba ser presidente y recibir todos esos honores. Pero al que muere en la soledad y muchas veces haciendo cuestiones tan increíbles por la sociedad, pues se le deja por ahí, ¿va? En una cruz olvidada, en una cruz más de esas en las que uno pasa por la carretera y ve que ahí quedó. Pues en términos generales siempre vamos a la reflexión, porque profundamente un tema que se presta para la reflexión, que se presta para el análisis social, para el análisis inclusive económico, porque ya lo decíamos, es que la mayor urgencia es salir del compromiso con el menor costo posible, porque la mayoría de las personas que viven en nuestra sociedad pues no tienen los ingresos para construir un mausoleo, ni tampoco para mantener siquiera el nicho durante 20, 30 años, y es donde vemos el gran puño de huesos que tiran, ¿va? Y es la historia de nuestra sociedad, de ahí venimos nosotros. E inclusive la gran indiferencia que tenemos hacia nuestros muertos, a nuestra propia sangre. Es terrible ver cómo poco a poco el joven no es capaz de recordar quién fue su tatarabuelo o indagar quién fue su tatarabuelo, de dónde viene, de qué regiones proviene, inclusive en qué cementerio está enterrado. Hay un olvido, hay un olvido. Y ahí vemos siempre cómo opera el sistema cultural bajo un ideal capitalista. Porque siempre va a ser importante lo que te genere una diversión, un crédito, pero no aquello que te haga golpear el cerebro. Porque buscar ese uno en el tiempo es un verdadero rompecabezas. Sí. Y así ese mismo rompecabezas es andar en los cementerios. De hecho, no recuerdo quién lo dijo, pero me parecieron quizás una de las frases más pertenecientes a este momento. Y es que todos somos bastardos, porque podemos reconocer quiénes son nuestros padres, tal vez los dos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Tal vez podremos saber quiénes son nuestros abuelos, los 4 abuelos que tenés. Tal vez podríamos recordar quiénes son, vamos a ver, los 8 tatarabuelos que tenés. Tal vez, no todos, los 8 lo dudo, porque de pronto solo recordás algunos y de los que hay memoria. Pero para arriba, ¿qué tanto puedes recordar? De hecho, llega un momento en el que ya no tenés. No hay texto, no hay fotografía, no hay registro. Entonces somos prácticamente nuestras familias. Eso es lo único que nos da, digamos, que sentido de pertenencia. Fíjate que justamente, y como nos encontramos con la gran dificultad de que en qué momento se empieza a tener registro demográfico, ¿verdad?, de las defunciones y de los nacimientos. En El Salvador, por ejemplo, que apenas tiene 200 años, ¿cuántas generaciones caben en 200 años? Que 3 o 4, ¿verdad? Quizás un poco más, un poco menos. Pero de ahí para atrás no tenemos información. Entonces hay algo bien interesante también, y es que cuando con suerte tenemos esa dicha de que nos entierran ahí en el patio de los callados, como le llaman a los cementerios, ¿va? Porque, por ejemplo, en el contexto de guerra, miles y miles de muertos en fosas comunes, ¿va? Las aves carroñeras, pues, se encargaban. El Playón, por cierto, es un mega cementerio. Ahí seguramente están los restos de Roque y de muchos salvadoreños más. Por eso circulaba una frase hace poco que El Salvador es una tumba con un himno nacional, ¿va? Me parece muy acertada. Pues si aquí la tierra se ha abonado con sangre, no solo humana, sino un ecocidio en general, ¿va? Entonces, eso es bien interesante. De ahí estaba recordando otras costumbres y creencias que giran alrededor de los funerales. Por ejemplo, el lijillo. Que el lijillo es algo que yo no termino de entender a qué se refiere. No sé si es una sustancia o qué, pero
que cuando vos, por ejemplo, a un funeral no puedes llevar a un niño tiernito, el hijillo te lo puede enfermar. Cuando pasas por el cementerio, mi abuela siempre andaba una palmita de ruda, ya sea debajo de la suela del zapato, por ahí, y se la frotaba por el hijillo. Si anda gripe y vas a un entierro, te regresas enfermo por el hijillo. No me queda del todo claro qué es, pero eso está bien arraigado, eso del hijillo. Recuerdo que hablamos del hijillo como parte de una alma que los náhuatl veían en cada ser humano, que teníamos como 3 partes. El alma estaba dividida en 3 partes. Y el hijillo creo que era una parte de eso. Aunque el hijillo también, lo discutíamos en otro capítulo, es como el olor. Pero es bien curioso, la verdad. Sí. Es como parte del espíritu que queda aquí. ¿Sabes? Fíjate que haciendo una pequeña comparación, los egipcios tenían la idea de que teníamos 2 almas. Una se iba al otro plano y la otra quedaba vagando aquí en el universo. Entonces la costumbre de ellos es la comida siempre, dejarlos con mucha comida a la hora de enterrarlos, porque eso es lo que van a comer en este viaje astral a través del universo. Pero es bien curioso. Sí, hay otra, fíjate que estaba recordando otra costumbre que es sobre la profundidad que se le da al hoyo. Hasta en canciones he escuchado eso de que son 9 cuartas, ¿no? 9 cuartas es una medida bien subjetiva porque la cuarta puede variar del tamaño de la mano. Pero ahora como la mayoría de gente hace nicho. Un nicho, aunque sea lo más modesto, ¿va? Pero eso no tiene mucha profundidad. Pero antes yo me acuerdo que eran 9 cuartas hacia abajo. Y otro dato interesante que eso lo aprendimos en Quezaltepeque, en el cementerio de Quezaltepeque, porque estábamos viendo las tumbas previas a 1920, que son tumbas hacia arriba, es decir, no están enterradas. Y la persona que andaba ahí con nosotros nos decía de que antes no se enterraba. O sea, esa costumbre me imagino que es europea. No tengo tanta información al respecto, pero no se cavaba un hoyo. Por eso vos vas a algunos cementerios, las tumbas más viejas, es una estructura donde se metían los cajones. Hasta 8 cajones, y ahí quedaba. Pero nos explicaba que fue desde la pandemia de 1920 con la gripe española, que por prever o anticiparse a un contagio, se ordenó que todos tenían que enterrarse. Entonces ya las tumbas bajo tierra. Eso ahí están, y uno lo puede ver todavía, las tumbas más viejas, muchas de ellas saqueadas porque se les ponía riqueza también, tesoros, ¿verdad? Entonces llegaba la gente que lloró. Golpeaba sí, claro. Y también se da el caso de los que saquean tumbas, pero que también se llevan huesos y se llevan... Sí, bueno, con esto de las creencias, porque en los funerales la gente habla un montón de creencias, me acuerdo. Algo que decía mi mamá y mi abuela, ¿va? Que siempre hay que ver al momento de enterrar si sobra tierra o hay que ir a traer más, porque si sobra tierra quiere decir que la persona en vida era una persona pues muy dadivosa, pero si había que ir a traer quiere decir que era muy tacaña, ¿va? Increíble. Me acuerdo que esa vez hasta fueron a traer una camionada, ¿va? Le faltó bastante tierra. Bueno, y continuando con esto de las maneras de enterrar, pues siempre ha dependido de los diferentes contextos. Como vimos recientemente, el contexto del COVID obligó a cambiar ciertos rituales y maneras de enterrar. Es cierto, uno puede verificar en los cementerios más antiguos de El Salvador el tipo de construcción de urnas, de irlas poniendo para arriba, pero también existe el mismo tono social y económico, porque quienes podían mantener por bastante tiempo los restos ahí, pues eran las personas de dinero, personas con sus posibilidades económicas. Pero al final de cuentas, siempre el pobre, aquel que se murió a saber en qué circunstancias antes lo fueron a reconocer, pues ese como caiga, ¿va? Como hasta las fosas comunes. Hasta las fosas comunes muy abundantes en nuestro país. Y en el tema de tantas masacres, pues, si es que cuántos cuerpos no se han hallado, e inclusive en la coyuntura actual, pues, todo eso tenemos que meditarlo y siempre involucrando el tema del duelo. Insisto, somos una sociedad que no tiene duelo histórico, a la que ni siquiera le han enterrado todos sus muertos y que somos tan ingratos que ni siquiera recordamos a todos los muertos. Son heridas que siguen abiertas y que vienen siendo trasladadas de generación en generación, y eso también es un aliciente para la vorágine de violencia, ¿va? Que solo vemos que viene mutando de un tipo de guerra a otro tipo de guerra, ¿va? Pero las víctimas siempre están y la herida sigue ahí abierta y sangrando. Otro tema que también se vincula bastante con esto es sobre el uso de sustancias para tener vínculo con el más allá. Hemos encontrado esto a lo largo de la historia y la cultura popular, que se utilizan ciertos enteógenos para comunicarse
con el más allá. ¿Nos puedes hablar un poco más desde el punto de vista de los biólogos? Fíjate que es que como la muerte es algo tan misterioso, hay como atrapa nuestra atención, y hay gente más aventurada que tiene una relación distinta hacia la muerte, puede inducir. Seguramente todos nosotros en alguna ocasión hemos estado en un momento cercano a la muerte, aunque no hayamos estado en un accidente o en una situación de peligro, de asesinato, qué sé yo. Pero sí hay momentos, yo por ejemplo recuerdo de que mi primera experiencia cercana a la muerte fue durante un partido de fútbol, tenía como 8 años, estaba al mediodía, estaba jugando, corriendo como loco y me descompensé y quedé desmayado. Y quedé en un viaje, o sea, viendo colores, mandalas, y veía la luz al final del túnel. Y al final me dieron agua, me dieron un dulce. Regresé, seguí jugando. Ahora entiendo de que fue una experiencia cercana a la muerte. Y he tratado de rememorar cuántas veces más he estado así. Porque tengo 2 atropellamientos, por cierto. Y es una situación bien... Te marca, pues, esas experiencias cercanas a la muerte. También hay maneras de inducirlas con sustancias. Los chamanes, por ejemplo. Un chamán es un mediador. En la sabiduría indígena es un mediador entre lo vivo y lo no vivo. Él tiene relación en esos 2 mundos. Y pueden inducir estados, por ejemplo, con sustancias como el DMT. En Venezuela usan el ayahuasca, en Brasil, por ejemplo. En México está el sapo de Sonora, que tiene DMT en unas glándulas. Y la experiencia es cercana a la muerte, pues, o sea, te desintegra. Porque te anula el ego temporalmente. Y una anulación del ego es una muerte. Ya, te reconectas, muere tu sentido de separatidad. El ego... El individuo. Exacto, el ego te permite tener una noción propia. Yo no soy distinto a una piedra, a un árbol, a otra persona. Cuando anulas el ego, viene la reconexión. Te sentís parte del todo. Y entonces, eso es como el pensamiento oceánico. Esto lo tienen los niños, me parece. Lo habré escuchado alguna vez. Que los niños, cuando nacen y van creciendo, hay un periodo de tiempo hasta que se conforma el ego. Hasta que se conforma la conciencia de que son un ser, de que son un ente. Antes de eso y desde el nacimiento hay como un espacio en el que el niño tiene ese pensamiento oceánico en el que está siempre respondiendo al estímulo, pero no tiene conciencia. Es una locura eso. Entonces el DMT también lo produce nuestra glándula pineal y es necesario para poder sobrevivir. Solo que el cuerpo ha desarrollado unas enzimas propias para desintegrarlo y que no te mantenga todo el tiempo en un viaje visionario, ¿verdad? Sino que puedas estás diciendo que el cuerpo es aguafiesta. Te limita tus propias sustancias para poder sobrevivir, porque si andas, pues ya no vas a ni cruzarte la calle vas a poder si andas todo el tiempo en ese estado. Pues. Entonces lo produce en pequeñas cantidades, las que el cuerpo necesita para ver colores, para tener imaginación, para tener subjetividad. Ha estimulado la salud de los órganos, por ejemplo, el DMT. Y lo producimos, por ejemplo, cuando soñamos, cuando nacemos y cuando morimos. Entonces el DMT se secreta en los últimos instantes de vida biológica. Y las personas, por ejemplo los chamanes que usan DMT, entonces podríamos afirmar de que tienen experiencias cercanas a la muerte, pero que esa metodología les permite no morir. Entonces, en esa medida, me imagino que ellos tienen acceso a revelaciones, a un conocimiento propio. Ok, ¿y aquí en El Salvador se ha utilizado este tipo de sustancias? Sí, hay grupos que hacen ceremonias de ayahuasca, por ejemplo, de bufo alvarius, de changa. El yopo se llama la otra que usan en Venezuela, que es extraído de una planta, que es soplado por la nariz vía nasal y que contiene DMT. O sea, solo te lo soplan y te fuiste, papá. Y vas a pasar ahí unos 15 minutos fuera se queda tu vehículo ahí y vos vas a saber a dónde. Y no estamos gente... incitando a nadie Correcto. a pegarse en su viaje, pero ¿cómo decir que se llama este grupo en Facebook? Papá. Sí, la invitación sería a informarse, ¿verdad? Sobre estos temas, a perderles claro. Esa connotación negativa, o neo-hippie o de adicciones, ¿va? Hay que redefinir desde el punto de vista de la biología qué es droga, ¿va? Porque droga ha asumido una palabra, una connotación negativa a nivel social, pero los fármacos son drogas. Ya el cuerpo tiene sus propias drogas, pues, como ya estoy explicando. Y hay que informarse sobre esto. Los haitianos con el vudú tienen ceremonias que llegan al trance, bailando, danzando. Los budistas a través de la meditación o del yoga llegan a estados elevados de la conciencia. Los maestros ascendidos, se dice que el mismo Jesucristo tenía esas habilidades como
como caminar sobre el agua, porque era un sujeto que había explorado mucho sus capacidades. Los yogis, los chamanes que hacen mediación entre los vivos y los son capacidades que se desarrollan, y muchos de ellos a través de sustancias. Esa es la información que yo tengo al respecto de esa búsqueda, pues, o sea, acceder a esos estados cercanos a la muerte también puede ser muy revelador. Aquí en El Salvador, antes del capítulo, tú me comentabas que se habían encontrado hasta pequeñas figurillas de la psilocibina, o bueno, del hongo alucinógeno que se utiliza aquí en El Salvador. También se ha hablado aquí en El Salvador de que se utiliza el té de florifundia. Incluso, y tú me decías antes del capítulo, y eso me sorprendió demasiado, que hasta las pequeñas dormilonas, que esas pequeñas plantitas que cuando tú las tocas se contraen, que las puedes encontrar casi en cualquier parte, hasta en parqueos aquí en El Salvador te las pueden encontrar, se utilizaba para eso. Sí, en Tazumal están las fibrillas de hongos psilocibe, pero hay más especies de hongos que contienen sustancias o compuestos activos que pueden inducir un estado alterado de la conciencia que te permita, o sea, revelaciones o visiones, o viajar, va, así como pilotear, como dicen, va, los consumidores. Bueno, también Anastasio Aquino, tú me comentabas que habían algunas... Hay un mito, no, de esto no tengo una fuente al respecto, pero por ahí leí de que él gustaba de tomar té de floripundia, que es una planta que los indígenas la atesoraban. Igual vos vas a los cantones ahora y vas a ver que en el jardín, ahí está, bueno, en el mismo campus de la universidad, vemos que hay una gran diversidad de floripundias por todos lados. Y su aroma, yo le decía a Joel de que donde hay una planta de floripundia, casi siempre hay un puestecito porque la gente llega a sentarse. Es bien plácido estar sentado debajo de una floripundia. Hay mitos también, ¿verdad? De que si le pones debajo de la almohada a alguien una flor, ya no se despierta hasta que le quitas. Es un secreto de brujos, ¿va? Qué loco eso. Que según se dice, muchos hombres así, como dicen los memes, ¿va? Que fuente más mala la que voy a usar, pero que dicen los memes, no quisiste por la buena, ahí te va el amarre, ¿va? Entonces, qué terrible. Sí, dígale no a la brujería, por favor. La floripundia que tiene la escopolamina es el compuesto activo, que puede ser muy peligroso, pero como decía Paracelso, la dosis hace el veneno. En pequeñas dosis a lo mejor puede hasta ser medicinal. La mimosa púdica, que es la dormilona, y hay entre nuestra botánica hay una increíble fuente de sustancias que inducen estados alterados de la conciencia. Nuevamente no estamos haciendo invitación a que su propio viaje con las cosas que encuentre en su jardín, pero siempre es importante conocer, saber, porque esto también ha sido parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, que de alguna u otra manera se le quiera ver con malos ojos en el hecho de que algunas sustancias pueden producir adicción. Sin embargo, siempre es importante y nuestra responsabilidad estar al tanto y saber de esto. Fíjate que acabo de recordar dos cosas sobre esta onda de los muertos, que es la relación con la fauna. Por ejemplo, el aurorita y la papalota. De que si la aurorita canta cerca de tu casa va a haber un muerto, un mal augurio. O que si hay una papalota fuera detrás de la puerta, un mal augurio, que posiblemente alguien vaya a fallecer. Y eso genera estigmatización sobre estas especies y persecución también. Sí, de hecho yo había escuchado que estaban matando auroras cada vez que las escuchaban cantar, que son como pequeños búhos tecolotes. Es el búho más pequeño que hay en El Salvador. Sí, es hermoso, es bien bonito y que lo estén cazando solo por una creencia es absurdo. O la papalota, ¿ves? Que de pronto también se vuelve un augurio. Esto creo que guarda relación con una leyenda o un mito precolombino que habla de que la mariposa es el alma del guerrero que regresa o del familiar que regresa a saludar. Entonces, me parece que la palabra papalota viene de patspalot o algo por el estilo, que significa mariposa, esa sería la traducción. Entonces nosotros, cuando vemos las papalotas, que son como las polillas, entonces las asociamos a algo negativo, pero en antiguos tiempos se identificaba como la visita de un ser querido. Nosotros lo vemos como el augurio de que alguien llegó a despedirse. Y también es bien curioso, el día que falleció mi papá, afuera del cuarto de mi hermana y afuera de mi cuarto, que están a la par, había una papalota. Es curioso. Fíjate que a mí como biólogo me toca muchas veces tratar de desmontar muchos de esos mitos, porque es que tiene sentido. O sea, si vos estás velando a alguien o está enfermo y estás en vigilia cuidándolo de noche y sabes que los búhos son nocturnos, pues obviamente tenés más probabilidades de escucharlo porque estás en vigilia que cuando estás dormido. Claro.
Y entonces, pero ahí empiezan las relaciones, ¿va? Y dice, puya, pues sí. Porque de hecho me pasó con un tío que falleció. La Aurorita llegaba a cantar, ¿verdad? Y ahora mi hermano cada vez que canta una Aurora sale a espantarla o que se vaya. Quedó eso. Entonces, pero cómo se construyen esos mitos puede ser casualidades o incluso puede ser por el aspecto físico, ¿verdad? Ya lo asocian con algo terrorífico, como le pasa a las serpientes también. Increíble. Pero bueno, siguiendo con la línea de temas, un tema también muy interesante respecto a esto son los santos populares. Como por ejemplo tenemos la Santa Muerte, que en México es una figura a la que en algunas zonas se les venera, que hace, referencia a un ser que lleva las almas, pero que se le piensa que es santo, pero no es santo. Por eso se le considera santo popular, porque no ha sido canonizado por la Iglesia Católica, sino que lo canoniza el pueblo. Tenemos también el hermano Macario, me parece, y San Simón. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso, Leonel? Fíjate que sobre todo de San Simón es del que tengo un poco más de información, porque de hecho tenía un tío que siempre tenía su hermano San Simón ahí en la casa, un muñeco, y que toda la familia lo estigmatizaban, ¿va? Como brujo, como ocultista. Pero lo que tengo entendido de San Simón es que proviene de la cultura maya y que era pues un chamán y era un taita que defendió los intereses de los indígenas, sus intereses, y terminó siendo santificado. Desde por ahí viene, tampoco recuerdo bien la fuente de eso, pero está muy difundido. Vos te vas a los mercados, ahí donde venden puros, donde venden velas, ahí tienen al San Simón. Y ahí vas a ver de que ahí en el mercado central puedes ir, ahí está la vela encendida y está la pila encendida y fotos o prendas o qué sé yo. Ellos saben, ¿va? No, yo no lo voy a juzgar, pero he pasado por ahí y lo he visto porque un amigo gustaba mucho de fumar puro y iba a comprar ahí puro de tabaco, ¿va? La hoja enrollada, no el cigarro. Entonces, sobre San Simón considero de que hay gente que le teme mucho, pero veo que hay una gran devoción también de otro sector de la población que todo el tiempo está venerándole. Interesante. Bueno, este tema de los santos populares es muy hermoso en su profundidad porque es como el pueblo narra también su historia y resalta ciertos personajes que no son autorizados por la jerarquía de la iglesia. Ahora bien, esto de los santos populares no es algo nuevo. Me imagino que a lo largo de la historia hubieron otros santos populares que ahora quizás no tenemos registros o nos falta, mejor dicho, buscar porque construimos mitos y dentro de esos mitos surgen también leyendas alrededor que son personificadas en ciertos individuos. Ahora, me parece que es interesantísimo, muy pero muy curioso el caso de este San Simón, que tiene ese elemento sincrético, pero antes poder ver que esto tiene que ver mucho con el culto y la adoración. Recordemos que en este proceso interesante de la colonización, de esa imposición de un nuevo pensamiento occidentalizado y europeizado, como dice un maestro, Okay. pues aquí nos encontramos con un choque de criterios, y el indígena que habitaba estas regiones no fue tan sumiso de aceptar el dogma. Roque Dalton en las historias perdidas del Pulgarcito recoge una información donde dice claramente que un cronista, en su propia voz, explica que al momento de pasarles la sacristía y poder explicarles y que ellos aceptaran el dogma de la Trinidad, pues en vez de responder afirmativamente, ellos decían quizás padre. Es decir, no había una aceptación, y que aceptaban más a los santos y ellos los trataban como ellos querían que como la iglesia se los encomendaba. Entonces ya tenemos un antecedente de más o menos cómo se venía trabajando eso. Es decir, vemos ahí la resistencia a ese sistema cultural que en todos procesos lo vamos a encontrar. Y esa adoración a los santos, pero no al santo desde su esquema eclesiástico, sino de su profundidad, con el oficio de la persona que lo adora, con su realidad económica y social. Por ejemplo, San José como patrono de los obreros, de los trabajadores. Entonces hay una devoción desde el gremio de los trabajadores por esto y estas características. De los carpinteros, ¿no? De los carpinteros, más que una cuestión teológica, sino de correspondencia, porque yo me siento identificado a este santo. En el caso de San Simón, que es adorado por las prostitutas en su oficio. ¿Y qué le gusta a San Simón? A San Simón le gusta el guaro, le gusta el buen guaro y le gusta el cigarro. Y por eso es lo que le llevan, y le llevan inclusive serenatas a San Simón para celebrarlo. Dicen que San Simón es bien cabal, que si uno pacta con él,
pues así va a ser. Pero si uno le falla a San Simón, pues también va a ser así, de recio, para que cumplan con lo que se le ha prometido. Exactamente. Hay muchas anécdotas, de las se pueden encontrar siempre en el diálogo con la gente, de que este San Simón es una persona carismática para quien es carismático con él, también jodido para con quien él es jodido, al motivo de que muchas personas tienen una gran devoción y respeto hacia esta figura, que tiene elementos sincréticos que podemos vincularlos con esto de los chamanes, como sabios, como consejeros, y que esa maderita donde aparece San Simón, muy elegante, pues representa más que a un personaje, sino al símbolo que entraña socialmente y culturalmente. De ahí nos encontramos con el hermano Macario, a quien se celebra el 31 de octubre, allá en el cementerio de Izalco. Pero hasta en el fenómeno de la ritualidad de San Simón encontramos algo interesante, y es la imagen, porque hay dos imágenes de San Simón. O sea, si nosotros investigamos, hay una imagen de San Simón como hombre indígena, y hay otra imagen de San Simón como ladino. Ahí hay también una lucha, ¿va? De quién era San Simón, si era ladino o si era indígena. Cada quien lo quiere jalar para su Claro, lado. y esa es la cuestión de los santos populares. Es como la visión de Jesús, o sea, la gente tiene un cuadro de Jesús en su casa y ponen a Jesús como una persona rubia, de piel clara. Un ruso. Ojos, sí, prácticamente un ruso. Pero si tú te vas a la historia y vas a ver la genealogía, la genética de la gente de ese tiempo en esa zona, es moreno, chaparro, ojos negros, pelo negro, colocho. Entonces, esa visión eurocentrista que trató de traerse a Jesús con esa forma, ese color, esa visión de él, del europeo siendo Jesús, es quizás también lo que estamos viendo con San Simón. Con el hermano Macario. El hermano Macario. Sí, existe ese golpe y siempre lo vamos a encontrar en diferentes manifestaciones. Y creo que es lo hermoso de ver la historia de esa manera. Y también de ver que como oprimidos de la historia logramos meterles ahí un buen golpe de resistencia. ¿Va? Porque cuando vemos un cuadro sobre el Santo Niño de Atocha, por ejemplo, o sobre los angelitos que acompañan a la Virgen, pues ninguno es moreno. Todos son rubiecitos, blanquitos, gorditos y no desnutridos como es la historia de nuestro pueblo. Y por eso es que está el tema de la correspondencia. Y por eso es totalmente legítimo las adoraciones a los santos populares. Sí, la idolatría. La idolatría, exactamente. Lo que pasa es que como hay una condena hacia la idolatría, pero cuando la empezás a desmenuzar, a estudiar, te das cuenta de que somos profundamente idólatras, ¿verdad? Y no hay que avergonzarse de ello. Yo lo digo abiertamente, soy idólatra. Ya, con respecto a los santos está también Valverde, ¿va? Que lo veneran mucho los narcos en México. Y bueno, nadie sabe quién fue Valverde en realidad, pero él te da riqueza, ¿va? Te da protección, te da prosperidad. Hay gente que testifica que se ha curado de enfermedades graves yendo donde Valverde. Y vemos un fenómeno también ya en la posmodernidad de que a través de redes sociales o de la misma prensa se crean. Por ejemplo, hay gente que dice San Messi, va, ahí pegado en la sala de su casa. Le reza a Diego Maradona. Sí, exactamente. Y les han hecho milagros, ¿verdad? Y la gente lo testifica. Es bien curioso, ¿sabes? Fíjate cómo funciona esto de la santificación de un personaje. Por ejemplo, una persona, tomemos el caso, de pronto conoció a Monseñor Romero. Le rezó, porque sabía que Monseñor Romero en vida fue una gran persona, con un gran espíritu y con vocación a Dios, por ejemplo. Entonces, le pidió y sucedió el milagro. Entonces, es todo un proceso. Este milagro necesita ser documentado, este milagro necesita ser investigado, este milagro necesita llevar un juicio. Y en este juicio es que llega el abogado del diablo, que es un abogado siempre dentro de la jerarquía católica, que trata de decir, eso no es un milagro, y yo voy a demostrar. Entonces, cuando por fin el abogado del diablo no logra demostrar que no es un milagro, entonces procede el proceso de beatificación. Y ahí empieza otro proceso para poder llegar a ser un santo. Pero es ese hecho, el milagro, pedir algo y que se te cumpla, lo que lleva a una de estas figuras a ser un santo. Entonces, sucede exactamente lo mismo con los santos populares. Claro que no está ese rigor, pero de pronto sucede una vez y empiezan a solicitar y empiezan a suceder.
estos por así llamarlos milagros. Yo no digo que no pasa, tampoco yo digo voy a ir a correr a creerlo. Sin embargo, son cosas populares, son cosas culturales que sí pasan, que sí suceden y se dan de esta manera. Me parece muy interesante y realmente creo que es, al final de cuentas, como tú decías, parte de lo que somos, ¿no? Somos de alguna manera idólatras, porque venimos y tal vez decimos no, no, la idolatría no, pero idolatramos personajes, idolatramos personas vivas, idolatramos teléfonos, idolatramos un sinfín de cosas y no nos damos cuenta de esto. Es, al final de cuentas, un tema complicado como Sí. todo en nuestra cultura. Pero quizás con esto vamos a ir cerrando el capítulo y bueno, no sé, Leonel y Joel, si les gustaría compartir alguna última reflexión, algún último pensamiento. Fíjate que Joel me compartió ya día este texto, lo voy a recomendar para el público, se llama Todos Santos, Día de Muertos, de Octavio Paz. Es un ensayo cortito, como unas 6 páginas, donde Octavio Paz retrata o narra la festividad de México, de los mexicanos sobre el Día de los Muertos. Y pues está increíble, realmente me parece que esta lectura es muy enriquecedora. Incluso aquí estaba leyendo, voy a tratar de hacerlo breve que esto, pero dice, la fiesta es una revuelta en el sentido literal de la palabra. En la confusión que engendra, la sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas reglas y principios, pero se ahoga en sí misma en su caos original. Todo se comunica, se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo cohabita, pierde forma, singularidad y vuelve al amasijo primordial. La fiesta es una operación cósmica, la experiencia del desorden, la reunión de los elementos y principios contrarios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte ritual suscita el renacer, el vómito, el apetito, la orgía estéril en sí misma, la fecundidad de las madres o de la tierra. La fiesta es un regreso a un estado remoto o indiferenciado, prenatal o presocial, por decirlo así. Regreso que es también un comienzo, según quiere la dialéctica inherente a los hechos sociales. Y él va desarrollando cómo es la celebración del Día de Muertos y cómo el mexicano disfruta mucho. ¿Ya? Hay que recordar que nosotros estamos muy influenciados culturalmente por México y no es de ahora. Históricamente. Incluso antes que viniera la colonización española, ya estábamos muy influenciados porque había Éramos imperios. solo una sola región prácticamente. Con diferencias culturales, Claro que obviamente, de lenguas y todo, Pero eso todavía se conserva, Correcto. incluso a lo largo de México, culturas y hasta formas de hablar diferentes, igual que en Centroamérica. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, bueno, el tema de la muerte es muy interesante y creo que todo aquel que está escuchando este podcast, y hay que perderle el miedo a hablar de la muerte, a investigar de la muerte, porque en la medida en la que aceptamos a la muerte como parte de nuestra vida, creo yo que desbloqueamos un montón de temores que nos lleva a conclusiones muy buenas para nuestra vida o muy alentadoras. Y de ahí felicitarte por la constancia y para mí siempre es un gusto poder compartir. Obviamente lo que digo no está escrito en piedra y yo recibo críticas ahí. Si hay alguien que detecta que me equivoqué en algo, que estoy dando paja, puede hacerme las críticas. Puede mandar ahí al Cabal. correo pro.chachalaca@gmail.com todas las críticas que tenga para el compañero Leonel. Adelante, Joel. Sí, yo también me sumo a esa crítica, autocrítica, que si ustedes, queridos oyentes, tienen algo que agregar y para nosotros conocer, ahí está el correo y escríbanos. Nosotros sabemos que el proceso de aprendizaje se fundamenta en los errores. Cuando nos equivocamos, tenemos más posibilidad de ver otra vez las mismas circunstancias con mejores perspectivas y no volver a regarla. Bueno, yo quisiera terminar con un poema precioso del Coyote Hambriento, Nezahualcóyotl, que me parece que es maravilloso. Y dice así. Es una traducción al castellano, quisiera decirla en el náhuatl, pero No sé náhuatl. vamos a intentar ocupar esta traducción interesante. Oh vosotros, señores, así somos mortales. De 4 en 4, nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá, de igual modo, nadie quedará, conjuntamente habrá que perecer.
Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí. Hace giros la tristeza de los que en su interior viven. No se les llore en vano, águilas y tigres. Aquí iremos desapareciendo, nadie ha de quedar. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Y un saludo especial a Kendi y sus preguntas tan interesantes que hacen posible que a la investigación siempre le tengamos cariño y sobre todo emoción. Muchas gracias. Qué bonito poema. Y bueno, quizás tal vez yo diría, para ir terminando, quiero decir, este capítulo es el último capítulo de noviembre. Es quizás con el que cerraríamos el mes de la memoria hacia los seres fallecidos. Y me gustaría hacer esta pequeña reflexión. Ahí por eso el 2013 mi tía falleció. Mi tía era quizás una mujer, era una mujer fuerte, era una mujer alta, era una mujer robusta. Ella falleció de cáncer. Y fue tan difícil ver cómo el cáncer la consumió, cómo el cáncer fue diezmando poco a poco su cuerpo. Pero también esa situación, esa transición, la llevó a ir cambiando un poco la visión y las peleas que tenía con la familia. Era una persona como muy fuerte de carácter y esto llegaba también a preservar ciertos rencores. Y así somos, ¿no? Vivimos con ciertos rencores y quizás el mayor aprendizaje de esto es que de nada sirve vivir enojado con alguien, de nada sirve vivir peleándose con una persona si no valoramos realmente cómo han sido esas personas y lo que dan a nuestra vida. No digo soportar a cualquier persona solo porque sí, pero sin embargo es de empezar a valorarse y quizás pensar en la muerte un poco al día, la muerte propia, la muerte de los demás, nos da esa lucidez que nos hace falta, porque vivir te embotaga, te da como te droga, te hace pensar que sos eterno, que mañana te vas a levantar a las 5, 4:30 de la mañana, te vas a alistar, te vas a ir y vas a llegar al trabajo y así va a ser toda la vida, pero no es verdad. La vida de alguna u otra manera te ciega. Pero pensar en la muerte te da nuevamente la perspectiva, la lucidez del hecho. En ese sentido, solo me gustaría decirles a los que nos están escuchando, perdonen, amen, disfruten la vida. A mi forma de ver, con la particularidad de vida que ustedes están llevando, que yo estoy llevando, que Joel y Leonel están llevando, hay que disfrutarla, solo es una. Este momento que estás viviendo es único. Y aunque esta grabación se repita 1000 veces, probablemente alguien la repita cuando ya no esté. Cuando ya no estemos ninguno de nosotros, porque así es la vida, ¿no? Entonces, disfrútenla. Nos escuchamos pronto.